Un placer. Participa con nosotros dentro de los proyectos de investigación. Él es nuestro segundo expositor llamado Dr. Daniel Enos. Él es médico nefrólogo del Hospital de Los Ángeles, jefe de beca de Medicina Interna de la Universidad Concepción, sede de Los Ángeles, jefe de Campus Clínico Los Ángeles, Universidad San Sebastián, y director técnico UCI Clínica Los Andes de Los Ángeles. Hoy día él nos va a contar sobre su experiencia con COVID y los cuidados de pacientes y complicaciones no pulmonares de la enfermedad. Doctor, lo invito a compartir su pantalla. Le confirmo que se ve bien. Ya, bueno. ¿Se ve compartida ahí la pantalla, sí? Sí, se ve bien, se escucha bien. Perfecto. Oye, muchas gracias por la invitación. Espero aportar algo. Nosotros somos un centro un poco más chico. Yo voy a hablar del punto de vista de la UCI y de la Clínica Los Andes, que es harto más chico, entonces tenemos algunas ventajas y desventajas con respecto a lo que Jaime presentó. Ahí estamos. Ahí sí. Bueno, en realidad a mí me tocó hablar, decidí hablar de las complicaciones extrapulmonares y los cuidados del paciente en UCI que tienen el COVID. Es una enfermedad, para no latear, ¿no es cierto?, que partió en China y todos dicen lo mismo, y uno se aburre en los papers en realidad de leer la misma cuestión, todos ponen lo mismo. Así que voy a hablar una pequeña cosita de la patogenia. Y en el fondo uno tiene, para cuando la trata de entender, en el fondo el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, afecta primeramente el pulmón y las vías respiratorias superiores, y su patogenia está íntimamente relacionada con los receptores ECA, ¿no es cierto?, que son su principal target de las puitas que tiene el virus, ¿no es cierto?, y estos receptores se expresan en otros órganos, por lo cual creer que el pulmón es el único afectado, sabiendo que el pulmón es el más gravemente afectado y el que nos hace correr y nos ha hecho perder muchos pacientes, ¿no es cierto? Pero no hay que olvidarse que existe el corazón, el riñón, el hígado, el tracto gastrointestinal, el buen páncreas y el sistema nervioso, como bien preguntó la neuróloga un rato atrás, que es un gran afectado. Este estado intenso proinflamatorio producido por la tormenta de citoquinas siempre lleva a una tendencia de daño tisular, y el daño en general es un daño endotelial, y el endotelio está metido en todos lados. Los únicos órganos que no tienen endotelio son las uñas, las pestañas y el pelo, digamos, todo lo demás tiene. Entonces sabemos que va a llegar el daño por alguna parte. Empecé por las complicaciones neurológicas, porque realmente se ha escrito harto de esto. En algunos lugares se dice hasta un 37%, la verdad. Voy a hablar al final de lo que hemos visto. Nosotros tabulé 45 casos que hemos tenido hasta el 31 de diciembre y hemos agregado 4 más ahora, o sea, llevamos en 49 casos en nuestra unidad. Pero teóricamente esto se produciría, ¿no es cierto?, en los casos más severos, cuando la ferritina está más alta, cuando la PCR está más alta y el dimerodé más elevado. Pero como bien dijo Jaime, esto también ha sido variable, o sea, tampoco uno puede decir, mira, tenemos este marcador y con este marcador vamos a cachar, pero ¿para dónde va la micro? No es tan así. Hay desmielinización aguda con encefalomielitis aguda diseminada, puede haber esclerosis múltiple, tanto de nervios como de cerebro, puede haber neuritis óptica, y no la buscamos. En realidad, cuando leí esto, empecé a llamar al oftalmólogo. En realidad, antes de eso, ni siquiera me había preocupado del ojo. Como grupo, nosotros somos chicos, pero somos todos amigos, entonces siempre hacemos mucha discusión de los pacientes, se discute muchísimo, tanto en chat como en persona. La encefalitis aguda, sin lugar a dudas, está en la lista, y uno tiene que saber que estas complicaciones pueden ser a lo largo de la enfermedad. El enfermo puede llegar complicado de entrada con el problema neurológico, que generalmente nosotros aparece disfrazado por la hipoxemia. Tenemos mucha hipoxemia en estos cristianos, entonces uno dice, claro, el paciente está perdido, no es una porque está hipoxémico, pero también puede haber una inflamación y es muy, cerebral, y es muy interesante la opinión de la doctora con respecto a pensar en las resonancias. Las resonancias tienen el problema técnico cuando tú tienes un paciente ventilado, en posición prono, saturando rasante y más encima con una PAFI de 150 o menos. Cuesta mucho mover un paciente a resonancia y tenerlo media hora mirando el resonador. Entonces, probablemente vamos a tener que diseñar algún protocolo, si es que no está diseñado, porque no he leído al respecto. Podríamos diseñar un protocolo para ver cuándo hacer este estudio. O sea, yo creo que eso es de alto interés, porque como van a ver más adelante en nuestra casuística, el delirio es casi de regla. Mientras más edad tienen los pacientes, peor les va en esta cuestión, sin lugar a dudas, en la parte neurológica. Aquí marqué las complicaciones neurológicas centrales que están descritas en este paper, que es bastante interesante. Ustedes ven desde cefalea hasta
autoinmunidad por infecciosa, encefalitis, eventos cerebrovasculares por la coagulación que hemos visto que va directamente a la hipercoagulabilidad. Hay confusión, pero marqué dos en rojo ahí que son de regla: delirio y la dificultad de la marcha y coordinación motriz. Es impresionante cómo salen estos pacientes. Nosotros hemos tenido pacientes entre 32 años y 88 años en ventilación mecánica. Los dos extremos se salvaron, el de 88 se salvó y el de 32 también. El 88 costaba pensar si lo metíamos o no, pero lo metimos porque era un caballero muy bien tenido previamente, digamos. Hubo algún otro que usamos limitación de esfuerzo terapéutico en concordancia con la familia y con lo que quería el paciente. Pero estos pacientes salen terriblemente limitados en eso y salen todos deliriosos, y por eso es tan difícil el weaning del ventilador mecánico y demora tanto uno en sacarlos del ventilador, y esto desespera a todo el mundo porque en la puerta están golpeando a otros pacientes que también necesitan. Eso nos ha pasado a todos. No hemos colapsado, pero hemos estado al borde. Hay compromiso de pares craneanos aislados o múltiples, por ejemplo, el clásico, la pérdida del gusto del olfato. Puede haber un síndrome de Guillain-Barré, no me ha tocado ver ninguno a mí, pero he visto en la UCI del hospital nuestro que ha habido algunos. Una polineuropatía periférica muy marcada y alguna injuria muscular similar a miositis. De repente se suben las enzimas musculares y uno las revisa. En realidad, yo por lo menos en nuestra unidad cada 2 días estamos siguiendo un grupo de marcadores que incluye enzima muscular, incluye, enzimas cardíacas, incluye LDH, ferritina, dímero D para ver la actividad de coagulación, ¿no es cierto? Y sobre todo también el fibrinógeno, sobre todo cuando se va acabando, los linfocitos y las plaquetas. Esto es bien interesante. En este artículo además hablaban y explicaban que con el aumento de neutrófilos y macrófagos y depresión linfocitaria, en el fondo lo que se producía era como una absoluta liberación de la inmunidad no específica, especialmente dada por los neutrófilos y macrófagos, porque los linfocitos tenían lo que se llama un síndrome de exhaustación linfocítica provocada por la inflamación. En el fondo, todos los linfocitos reguladores, incluidos los linfocitos T helper o los T supresores, y los mismos natural killers, están disminuidos por distintas razones. Hay estos marcadores, ¿no es cierto?, que son una inmunoglobulina que se expresa en CD4 y en CD8, que hay una upregulation de la PDI, que parece investigaciones, pero en realidad son marcadores de apoptosis de estos linfocitos. Y también está el CD94NK, que es un grupo que también disminuye a los natural killers. En el fondo queda desatada la inmunidad, y esa inmunidad desatada es la que produce todos los daños endoteliales y deja la embarrada. O sea, en buen sentido, quedan como sin control, absolutamente sin control los macrófagos y los neutrófilos. Y eso uno lo ve, en realidad uno ve pacientes que bajan fácilmente de 500 linfocitos, y esos que tienen recuentos de menos de 500 tienden a andar más mal. Pasando al compromiso gastrointestinal, una cosa que no dije atrás, que se me olvidó recalcar, es que en autopsias que se hicieron especialmente en Italia y en España, se encontró el vaso atrofiado y se encontró los ganglios linfáticos atrofiados también. O sea, claramente hay un daño directo hacia esa zona y a las células que son reguladoras de inmunidad. Por eso yo le tengo más fe a la inmunidad celular que a la humoral hasta el momento, dentro de lo que hemos visto, y por eso me da la sensación a mí que el plasma fracasa. Una pregunta antes de por qué fracasa el plasma convaleciente, porque aparte de la heterogeneidad de la respuesta inmunitaria de los pacientes, creo yo que la inmunidad celular va a aportar más, y por eso uno le tiene fe a la vacuna, digamos. La vacuna uno le tiene toda la fe. De hecho, hoy día me pusieron la segunda dosis y todavía estoy vivo, así que eso es muy bueno. Con respecto al compromiso gastrointestinal, los chinos como que no lo pescaron mucho, no hubo mucho en los primeros casos. Sin embargo, reportes europeos de Estados Unidos fueron mostrando que había diarrea, náuseas, vómito y falta de apetito, y que incluso más del 50% de los pacientes puede tener estos virus detectables en heces, por lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, los colonoscopistas, y sobre todo tienen que tener mucho cuidado la gente que manipula alimentos, digamos, porque si usted tuvo COVID, mejor que no manipule alimentos por un rato, por lo menos en el rato que va a estar con posibilidades, digamos, de contagiar, que en general lo ha establecido el NIH para COVID leve y moderado en 11 días y para COVID más severo en 21 días. La prevalencia de la diarrea en general es 5 a 10%, aunque los rangos pueden variar hasta un 50%, puede tener hasta 10 defecaciones en un día,
y es difícil a veces saber quién es el responsable. Aquí son los antibióticos, acuérdense que usamos en general dos antibióticos de entrada, uno como antiinflamatorio, que es la citromicina, y otro la ceftriaxona como cobertura de neumonía grave. Antivirales que, como mostró Jaime, en realidad al principio partimos con algún entusiasmo y ya nos desentusiasmamos completamente. Y el dejar de usar la vía enteral, ¿no es cierto?, que también nos altera la flora comensal, ¿no es cierto?, y puede quedar alguna sobreinfección o especialmente una disbacteriosis que puede producir diarrea. En general, cuando está al principio uno le atribuye al virus. Aquí voy a contar una experiencia de una familia que conozco, que es de un colega, que son 5 personas, y tuvieron un COVID con mucha fiebre, que duró más de 10 días la fiebre todos, los niños menos, por supuesto, el hombre más que la mujer siempre en el adulto, pero lo genial es que tuvieron diarrea todo el rato y no tuvieron ni siquiera tos. COVID positivo absolutamente, después le hicieron las inmunoglobulinas todos positivos, y lo increíble que fueron solamente por el lado diarreico. Los chinos, como se ven ustedes, no buscaron mucho el caso y probablemente no les interesó, pero fuera de China el caso es bastante más frecuente. Es más frecuente los hospitalizados que los ambulatorios. En general también sería por los receptores ECA, ¿no es cierto?, de la mucosa gastrointestinal. Casi un 50% hay RNA viral, ¿no es cierto?, por lo cual hay que tener los cuidados que ya dijimos. Y esa posibilidad puede durar en deposición hasta 11 días. Entonces hay que tener mucho cuidado con los manipuladores de alimentos. Y en general la gente que hace colonoscopía, en lo ideal tratamos de no indicarle una colonoscopía a un cristiano que está con COVID. Por supuesto, como mecanismo de transmisión es muy importante, ¿no es cierto? Y hay que tener mucho cuidado con las personas que dijimos. En general, casi un 8% de prevalencia en náuseas y vómitos es generalmente al inicio del cuadro, en los pródromos, y cuando se prolonga mucho uno sabe que hay compromiso gastrointestinal del SARS-CoV y hay que tener los cuidados. El tratamiento de eso es medida general, en general uno no usa mucho más. Había como se llama, interferencia en la comunicación del intestino con el centro del vómito vulvar e hipotalámico, ¿no es cierto?, que eso se hace a través del nervio vago, ¿no es cierto?, que es el nervio que comunica, ¿no es cierto?, los centros, digamos, el sistema nervioso central con el intestino, con todo el sistema digestivo. En general hay replicación viral importante. Cuando hay replicación viral importante hay interferencia en la transmisión neuromoral de este sistema gastrointestinal. Los otros clásicos son la pérdida del apetito, ¿no es cierto?, que puede llegar hasta un 50%, el dolor abdominal. Me tocó ver una Lola una vez con mucho dolor abdominal. Los cirujanos ahí la anduvieron rondando, pero finalmente era un COVID, ¿no? Le encontramos el COVID y con medidas generales, manejo de dolor bastante básico, anduvo bastante bien. Esa Lola no tenía diarrea, curiosamente, solo le dolía la guatita. En general puede haber una elevación de la lipasa transitoria, que en general cuando ocurre temprano uno lo atribuye al COVID. Cuando ocurre más adelante, una vez lo atribuye a la realimentación, lo atribuye a la nutrición parenteral, así que hay varias cosas que ensucian aquí. Hemorragia digestiva hemos visto en distintas partes, ¿no es cierto? Hemos visto hemorragias digestivas bajas, ¿no es cierto?, con un poco de hematoquesia. Hay algunos, se puede meter otro bicho. Nosotros, gracias a Dios, no hemos visto ningún Clostridium difficile, gracias a Dios, porque no creo que sea fácil de manejar un Clostridium difficile metido en el medio de esto, sobre todo entendiendo que está todo este problema inmunitario, ¿no es cierto?, de los linfocitos, que nos va a provocar claramente un Clostridium difficile al menos moderado o severo. Y los digeusia y ageusia, que prácticamente hay pacientes que te dicen, mire, no siento, me da lo mismo lo que me dé comer porque no siento nada, no tengo gusto, no huele nada. El compromiso hepático en general es bastante modesto. Hay importante también número de receptores ECA para variar, ¿no es cierto?, en esta zona. Están más en los colangiocitos y las vías biliares que en las células, por lo cual la elevación de enzima hepática en general es poca. Si nosotros hemos visto un par de enzimas hepáticas elevadas, la hemos atribuido a otras cosas, generalmente a fármacos. Ese daño hepatocelular en general se debe a fármacos y no tanto al COVID. Puede haber una elevación asintomática de enzimas que es poca, o sea, dentro de rangos más bien obstructivos que rangos hepatíticos, digamos. Rango hepatítico sobre 10 veces, rango obstructivo de 2 a 8 veces, digamos. El valor normal. Puede empeorar un daño hepático preexistente. Nos ha habido bastante bien, fíjate, con dos pacientes que tenían marcas, estigmas de cirrosis hepática en ecografía, les fue súper bien, no tuvieron ningún problema. La elevación de enzima en general puede ser hasta un 53%, pero sabiendo que hay cosas metidas de por medio, sobre todo tratamiento, sobre todo de repente uso de drogas vasoactivas, ¿no es cierto?, que producen vasoconstricción, de repente pacientes que hacen insuficiencia cardíaca o que son insuficientes cardíacos, se congestionan un poco y terminan con las enzimas un poco más altas. Teóricamente, un paciente trasplantado hepático, gracias a la inmunosupresión, podría disminuir esta tormenta de citoquina e irle un poquito mejor.
no tuvimos nosotros experiencia y lo que hemos leído en realidad es una teoría nomás, no está muy claro todavía. Hemos tenido un par de trasplantados en el hospital, trasplantados renales que tuvieron COVID y les fue bastante bien, ni siquiera requirieron ventilación mecánica. No, eso tiene algún significado para lo que podemos investigar dentro de la buena diapositiva que mostró Jaime en antes, ¿no es cierto? Las acciones de todos los mediadores inflamatorios y cómo se podrían inhibir. Claro que como ustedes vieron, el cóctel que habría que darle de inmunosupresores, aparte de caro, sería bastante riesgoso, digamos. Entonces hay que encontrar un equilibrio y ver cuál tiene más importancia. En general, la citotoxicidad que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la liberación de la inmunidad inespecífica es la que nos da mayores problemas. En cuanto al compromiso cardíaco, uno siempre tiene que estar encima de la elevación de los biomarcadores cardíacos. Si bien los pacientes están monitorizados, el paciente en ventilación mecánica no te va a decir, sabe, doctor, me está doliendo el pecho, doctor, me ahogo, no te va a decir nada. Entonces uno tiene que tener un monitoreo. Nosotros en general estamos cada 2 días revisando todas las enzimas, tratando de seguir y ver para dónde va, sobre todo los pacientes que están más choqueados. La etiología exacta del daño miocárdico, como siempre, no está establecida. Se piensa que la hipoxia funciona. De todas maneras, alguien que es cardiópata previo, ¿no es cierto?, que tiene unas coronarias con un stent, o que tiene un stent de harto tiempo, o un bypass, ¿no es cierto?, puede tener más predisposición a volver a repetir el cuadro clínico y la complicación. En este caso es muy grave, digamos, uno de los fallecidos que tenemos nosotros le dio un infarto a un paciente que tenía un bypass de 4 o 5 años antes y falleció en pocas horas, en realidad no pudimos hacer nada, en realidad. Y eso estaba anticoagulado. En general, el daño isquémico que produce el compromiso cardíaco vascular tiene que ver con la tormenta de citoquina y el estado inflamatorio, que si usted tiene una placa, ¿no es cierto?, se puede producir el accidente de placa. Si además pensamos que todos los virus o muchos virus pueden ser cardiotropos, ¿no es cierto?, pueden producir miocarditis con toxicidad directa del virus. Y además, en las arritmias cardíacas, y por eso somos tan cuidadosos en la vigilancia del potasio, del sodio, del magnesio, para tenerlos, ojalá, en los niveles más parejos posibles. No siempre es tan fácil, porque estos pacientes usan muchos inhaladores, ¿no es cierto?, usan corticoides que tienden a producir hipocalemia. Entonces, de alguna manera, hay que estar encima de esto, una búsqueda activa. Nosotros tenemos reposición de potasio para dejar, en general, entre 4 y 5 el potasio casi siempre, dentro de lo posible. En general, con respecto a la coagulopatía y tendencia a la trombosis es muy frecuente y la enfermedad tromboembólica también. Es más de la que podemos demostrar. Como les explicaba antes, nuestra clínica tiene la UCI en el 3er piso, tenemos una bajada de ascensor y un pequeño camino para llegar al escáner, pero en un paciente que está en prono es prácticamente imposible llevarlo, y un paciente que está no en prono, pero todavía con una insuficiencia respiratoria avanzada, creo yo que es muy difícil pensar en un traslado. Nosotros, como fuente de ingresos, recibimos mucha gente de Curanilagua, un hospital que ha estado muy colapsado con esto, y la verdad, a usted le entregan el paciente con una PAFI de 180 o 100, y de vuelta el traslado llega con 50, 60 en realidad, porque los traslados son realmente malos para estos pacientes. Ahora, no queda otra, cuando no hay una unidad donde ventilarlo, entiendo yo que no queda otra, pero de todas maneras el traslado no es bueno para estos pacientes, sin lugar a dudas. Los niveles de fibrinógeno en disminución cuando empieza a producirse la coagulación intravascular diseminada con más ganas, lo vigilamos prácticamente día por medio, el dímero D elevado, ¿no es cierto? Y tenemos también un TTPA prolongado, que la prevalencia de TBP al principio era alrededor de 27% en este grupo, que hicieron una muy buena revisión a mediados de mayo, y un 14% de tromboembolismo pulmonar. O sea, uno sabe que un paciente que está con ese distrés respiratorio, probablemente hay algo de compromiso vascular pulmonar también. Hay un daño endotelial por el virus, con la cascada inflamatoria que no se frena, ¿no es cierto? Y se produce el daño de los que ya expliqué, ¿no es cierto?, de la inmunidad no específica, porque la inmunidad específica está exhausto el linfocito. El perfil temporal produce este daño, después sigue una respuesta inflamatoria y se activa masivamente la coagulación por el daño endotelial. Siempre los daños endoteliales, acuérdense ustedes que el endotelio debe ser una mesa de billar, digamos, para que no se produzca ningún salto ahí que produzca coagulación. Esto no ocurre cuando tú tienes un daño permanente, ¿no es cierto?, por el virus y por la cascada inflamatoria y por las mismas células que, de inmunidad no específica. En general, el territorio venoso siempre es más afectado por ser de baja presión y flujo más lento, ¿no es cierto? La arteria de Virchow aquí corre, pero también hay trombosis arteriales descritas.
Y hay que decir que hubo una polémica muy grande en marzo con un trabajo chino que concluía que los pacientes a 28 días que habían sido anticoagulados full sobrevivían mucho mejor, los pacientes graves. Hubo muchas respuestas de diversos autores para invalidar estas conclusiones porque habían ahí algunas sobreposiciones, se usó el índice SOFA, en que incluye las plaquetas, y después, ¿cómo se llama? También se habló del recuento plaquetario. En el fondo había dos parámetros considerados juntos, pero aún así que uno queda con muchas dudas. Uno ve reportes de un estudio holandés, que no anoté la referencia aquí, pero es fácil de ubicar en el artículo de Coppola que está aquí. En general hay reportes de pacientes recibiendo tromboprofilaxis que han hecho TEP durante el COVID. O sea, están en tromboprofilaxis con la dosis que usamos habitual, 40 para los más flacos, 60 para los más gorditos de enoxaparina, y sin embargo había trombosis igual y había TEP igual. Además, esta falla de la tromboprofilaxis es mayor que en otras patologías de UCI que usan heparina bajo peso molecular. O sea, hay fenómenos trombóticos en pacientes con anticoagulación full también, ¿no? Hay un estudio francés que también aparece como referencia aquí en el artículo de Coppola. O sea, claramente esto es distinto a lo que habíamos visto anteriormente. Siempre los predictores de trombosis son el dímero D, que hemos discutido a qué número, partimos de 1000 aquí, ahora vamos en 3000, algunos usan 0,5 y 3, digamos, que esos son, en ese caso serían miligramos por ml, digamos, pero de alguna manera es el mismo número. En general, mientras más viejito el paciente, peor, y con los menores recuentos linfocitarios, en general, linfocitos bajo 500, uno piensa que la cascada inflamatoria está mucho más grande y el daño endotelial es mucho peor. En algunos estudios retrospectivos que no se usó profilaxis, la incidencia de TBP llegó hasta 25% y el 40% de los pacientes murieron. Entonces, el estado de hipercoagulabilidad es un hecho y que sobrepasa todo lo que habíamos visto nosotros en sepsia hasta este momento. O sea, no hay nadie que pueda decir, mira, yo tengo experiencia en esto. ¿Cuáles son las medidas propuestas? Desgraciadamente, una de las cosas que tenemos en esto, que la evidencia mayor que tenemos es que no tenemos evidencia. Eso está claro. Primero, uno aumenta la dosis de heparina de bajo peso molecular en obesos. Nosotros cortábamos la enoxaparina en 100 cada 12. Ahora hemos tenido unos obesos de 150 kilos y nuestro récord fue 230 kilos. Una dama de 230 kilos falleció, lamentablemente. No fue posible ni siquiera pronarla, porque no había cómo dar la vuelta. Era imposible. Hay que aumentar esto. Uno llegaba hasta 100, ahora uno debiera subir un poco más. No dice hasta cuándo, eso es lo malo que tienen los artículos. Estos artículos, es un artículo de los canadienses, no dice hasta cuánto, dice súbalo nomás, vea cómo lo hace. Monitoreo de factor D activado que no se hace en pacientes en hemodiálisis. Nosotros los pacientes en hemodiálisis que tuvimos no los anticoagulamos por la razón de la dificultad que produce el uso de Clexane o cualquier anticoagulante en estos cristianos. Usar los nuevos anticoagulantes, los anticoagulantes directos, ¿no es cierto?, como el Pradaxa o como el Xarelto, no tiene ningún sentido porque es muy riesgoso, producen hemorragias muy grandes, de hecho están proscritos bajo 30 ml. Y en diálisis en realidad tampoco la enoxaparina es segura, así que terminamos sin anticoagularlo, ¿no? Tomamos la decisión de no anticoagularlo. Los que salieron, que no fueron muchos, ahí vamos a mostrarlo, los que salieron terminaron con anticoagulante oral con neosintrón después. La dosis intermedia entre tromboprofilaxis y anticoagulación full, tampoco te dicen cuál es. Te dicen súbela en el fondo, ve tú cuál. Extender la terapia anticoagulante post-alta, eso nosotros lo estamos haciendo. En general, si ustedes me preguntan, nosotros todos los graves lo estamos anticoagulando. Es una decisión que tomamos después de discutir mucho, después de ver un colega que se fue de alta del hospital de nosotros, muy bien después del COVID, que salvó de la ventilación mecánica y volvió a los 15 días con una embolía pulmonar, digamos. Entonces tomamos más decisiones ahí. Son casos aislados, pero como bien puedo decir, no hay experiencia. No hay experiencia, ese es el gran problema, no hay evidencia. En general, iniciar la terapia anticoagulante previo a la hospitalización en pacientes de riesgo, nosotros no lo hemos hecho. Sale como una de las cosas que podría hacer uno según este paper, que fue bastante bueno. Uno lee bien y queda con hartas ganas de aprender más, en realidad, de saber un poquito más. En el compromiso renal, yo no podía dejar de hablar de esto, ¿no es cierto? El virus en general usa receptores ECA también, como todos sabemos, y en el riñón tiene 100 veces más receptores ECA que el pulmón por centímetro cuadrado, digamos, de tejido. Así que obviamente pasa. En general los receptores ECA son más del SARS-CoV-2 y los DPP4, ¿se acuerdan del inhibidor de incretina que se usa para la diabetes en la parte intestinal? También servía bastante, está bien presente en las células tubulares y servía más en el virus MERS, ¿se acuerdan? En la epidemia de los beduinos de años atrás.
En general sabemos que existen, hay algunos trabajos que han usado bloqueadores de PP4 tratando de demostrar algo, no han demostrado nada. El RNA viral ha sido identificado en la orina, en tejido renal, en ambas infecciones virales, tanto en SARS-CoV-2 actual como en el MERS de los beduinos. Y el daño renal produce la misma reacción inflamatoria similar a la del pulmón y además aumenta la inflamación del pulmón el hecho de tener daño renal. Por eso cuidar la función renal, que para nosotros ha sido muy difícil, puede ayudar a prevenir este daño pulmonar mayor sin lugar a dudas. En general, hay más compromiso renal del que se pensaba. En reportes retrospectivos mostraron proteinuria de más de 40%, hematuria sobre un 25%, elevación de BUN sobre alrededor de 20% y creatinina de 1,5%. Es importante que esto, cuando aparece esto, el otro reto de mortalidad se quintuplica. Eso no deja de ser complejo, porque, ¿cómo se llama? Todos sabemos que cuando se produce esta injuria renal aguda, todos los costos, la permanencia en UCI y el desenlace fatal es mucho más frecuente cuando no aparece. En general, en algunos trabajos mostraron una aparición de AQI de 3,2%, nosotros tenemos harto más que eso. Unos factores de riesgo independientes en mayor mortalidad, el aumento del BUN, la creatinina y la proteinuria y la hematuria. En general, en estudios prospectivos también se vio que el BUN se podía elevar hasta un 15% y la AQI apareció alrededor de un 5%, que produce, ¿cómo se llama? Que la creatinina elevada al ingreso produce un odds ratio de 2,5, que es bastante, digamos. Nosotros tenemos varios pacientes que llegan con creatinina elevada de entrada, probablemente tiene que ver con que no llegan demasiado al principio, que nos derivan de la residencia sanitaria, o la otra cosa que nos derivan de otros hospitales cuando tienen agotado su problema, ¿cómo se llama? Su aporte mecánico de UCI. Entonces, no son pacientes tan crudos, no recibimos tantos crudos en realidad, gracias a Dios. En general, el aumento de mortalidad de ambos estudios, tanto el retrospectivo como el de cohorte, fue más o menos claro y fue bien importante cuando había una AQI de por medio. Me permití mostrar ahora, de aquí para adelante, qué nos pasó a nosotros. Yo tabulé 45 pacientes al 31 de diciembre de lo que pasó en la Clínica Los Andes, una unidad chica, para que ustedes más o menos sepan. Teníamos 6 camas en total, con 3 de UTI y 3 de UCI. San COVID nos convirtió en 6 de UCI y, ¿cómo se llama? Y abrimos unas camas de intermedio en lo que era antes médico quirúrgico, con buena monitorización y con enfermero exclusivo. Así que logramos tener hasta 12 pacientes por estos lados y con eso manejarnos además, porque también hay que recordar que estamos hablando de COVID, y las otras patologías no están eliminadas, siguen existiendo otras patologías. Nosotros tuvimos el primer SARS-CoV positivo en la región del Biobío alrededor del 5 de marzo en el Hospital de Los Ángeles, y el primer conectado a ventilación mecánica fue en la Clínica Los Andes el 25 de marzo, un hombre de 32 años. En nuestra unidad han pasado 45 pacientes con COVID-19 moderado o grave. ¿Qué le llamamos moderado? En general, el paciente que requiere cámara nasal de alto flujo, ¿no es cierto?, y vigilancia en UTI, y el grave, el que estaba intubado. Los otros, digamos, los leves, los mandamos para la casa en general, o los tenemos un par de días y vemos cómo va el médico quirúrgico, digamos, no nos metemos con ellos en estos 10 meses, digamos, se van rápidamente. De 45 pacientes tenemos 4 todavía en la unidad que no se han resuelto. O sea, de esos 4 hay 2 que están en intermedio, así que ya tenemos 3 más en ventilado. Vamos en 48 en este minuto. Por lo cual, como hay 4 no resueltos, tenemos 33 sobrevivientes. Los 4 que están en paréntesis son los que faltan y femeninos son 17, ¿no es cierto? Y masculinos son 20 en general. Fallecen 8, que es alrededor de un 20% de mortalidad, un poquito más. Como digo, recibimos muchos pacientes de fuera en bastante malas condiciones. Hemos luchado con ellos como con todo, pero tenemos una mortalidad que no es poco. Si uno revisa casuísticas de clínicas grandes, anda por ahí, en realidad no es mucha diferencia. Tenemos en general en ventilación mecánica 25 de los 45, 11 mujeres, 14 hombres. Usaron cámara nasal de alto flujo sin ventilación mecánica 20, 9 mujeres, 11 hombres. Usamos prono en ventilación mecánica en 20 pacientes. En general, los que no pudimos pronar eran pacientes que no lo necesitaron cuando llegaron. La pobre paciente obesa que yo les contaba tenía 34 años, pesaba 230 kilos. Fue imposible pronarla, no pudimos dar la vuelta. Y para colmo entró con falla renal aguda anúrica cuando llegó. O sea, tenía todos los proyectores la pobre y no pudo resistir. Prono vigil hicimos 15, 7 mujeres, 8 hombres. Es bien interesante el dato que hablaron de alguien preguntó por qué daba más en mujeres que en hombres.
porque las mujeres resistían más que hombres. A nosotros nos llegaron 6 matrimonios aquí. De los 6 matrimonios no falleció ninguna mujer, fallecieron 2 hombres, y las mujeres solo una requirió ventilación mecánica. Y tuvimos de distintas edades, o sea, tuvimos matrimonios ochentones, 2, que falleció un hombre de esos ochentones. Las 2 mujeres sin ventilación, una con ventilación y la otra sin ventilación, para la casa. Estas son las condiciones de interés que saqué más o menos para poder comparar con lo que tenemos, las vamos a ir viendo una por una. La edad en general, 62,08 años, nuestro promedio, entre 32 y 88 el gap, digamos. Sobrevivientes, aquí teníamos 34, no sé, porque agregué uno más que ya había salvado. 18 hombres y 16 mujeres. Las mujeres son 20, 62,5 años, un poquito mayores que mi hijo que está reclamando aquí atrás, disculpen un poquito. Bueno, volviendo a las mujeres, eran un poquito mayores, sobreviven más ellas, por supuesto, y tuvimos un paciente que falleció sin ventilación mecánica porque rechazó la ventilación, era un hombre de 86 años con múltiples patologías, pero él estaba bien de su cabecita, y la familia apoyó el asunto, y lo tuvimos con cáncer de alto flujo, y el pobre no dio adelante, no fue posible. Ahí están las edades de los fallecidos, entre 56 y 88 los hombres, y entre 33 y 73 las damas. Esta es la pobre paciente obesa, y yo les contaba, esta dama, como anécdota, digamos, la pobre, el año anterior había llegado con un dolor abdominal al hospital, porque lo revisamos nosotros por todos lados para ver qué background tienen, y había llegado con un dolor abdominal, le hicieron un escáner y estaba embarazada y no se había dado cuenta. Anécdotas propias de nuestra población. Tuvimos un 93% de hipertenso, en realidad mucho hipertenso, mucho hipertenso, de los cuales 26 eran obesos y diabéticos eran 31. De los diabéticos, que fue un 69%, todos eran hipertensos. Y 20 obesos también. Mucho diabético, mucho hipertenso, un factor de riesgo, como decía Jaime antes, tenerlos mal controlados de esto es casi eutanásico, hay que controlarse muy bien. La obesidad total de todos nuestros pacientes era un 58%, ¿no es cierto?, que se asociaban a diabetes y a hipertensión en general, como ustedes ven ahí en la tabla. En general, la enfermedad cardíaca, solamente un 40%, en relación a hipertensión, casi todos, a diabetes, bastantes, casi un 89-94%. Cuando iba junto diabetes o hipertensión era 89%, y un paciente que tuvimos que era, como les explicaba yo, un cardioperado que hizo un infarto masivo en medio de su recuperación. Iba harto mejor de toda la parte respiratoria, ya estábamos en la etapa en que íbamos a empezar a despertarlo cuando se produjo el infarto y falleció prácticamente, pues, no pudimos hacer nada. En general, pacientes con enfermedad renal crónica, tuvimos 3 pacientes, acaba de llegar el 4, de los cuales 2 fallecieron. La que salvó era una paciente derivada de Temuco, que tenía un lupus, además, por suerte bien apagado el lupus. La paciente venía muy pasada en aguas, así que tuvimos que darle una muy buena ultrafiltración, varios días toleraba mal la ultrafiltración. Ella se salvó también de pronarse porque ya llevaba varios días, les costó mucho el weaning, y el mejor weaning que logramos fue hacerle una traqueostomía y sacarle mucho líquido en diálisis sucesiva, continua, con ultrafiltración controlada, bastante leve, horaria, digamos. Enfermedad renal crónica que venían entre G3 y G4, fueron 6 en general los que vinieron, 2 mujeres, 4 hombres, y fallecieron 2 hombres. O sea, la enfermedad renal crónica, eran 2 G4, o sea, eran bajo 30 ml, era bastante complejo. Pacientes con injuria renal aguda, tuvimos 15 pacientes. Nosotros los monitorizamos muy de cerca, así que muchos de ellos fueron aquí, Cadigo 1, no los tabulé, no tuve tiempo de tabularlos para mostrarlo más, pero en el fondo saber que tuvimos 3 mujeres y 4 hombres, recuperaron la función renal prácticamente, los que recuperaron la función renal se salvaron todos, los que no prácticamente fallecieron 3 de 4. Con respecto a los que no tuvieron hemodiálisis, porque estos fueron los que necesitaron diálisis, los que no tuvieron diálisis sobrevivieron prácticamente todos los pacientes. O sea, esa fue una anaquis leve, no sé, pues se pudieron controlar. Dentro de los manejos, para explicar un poco por qué tenemos tanta injuria renal aguda, los manejos que nosotros hemos adoptado y hemos visto, digamos que en algunas casuísticas lo recomiendan, y yo creo que todos lo han hecho con cuidado. El manejo de fluidos en estos pacientes tiene que ser muy estricto. Uno en general les restringe fluidos porque sabe que un pulmón inflamado con mayor volumen extracelular termina con mayor
dificultad respiratoria y con peores posibilidades de ventilar adecuadamente. Probablemente por eso estamos tan vigilando y por eso tuvimos esta cantidad de injuria renal aguda, pero cuando son leves y no requieren diálisis no hay ningún problema. De estos pacientes que requirieron diálisis, hubo 3 que llegaron directo a diálisis, o sea, venían con falla y nosotros no tuvimos injerencia en esto. Enfermedad pulmonar previa, en general había 16 pacientes que tenían o EPOC o asma en general, había una que tenía fibrosis pulmonar. Fallecieron en general de los 16, 6, es una buena proporción. Cronovigil usamos en 15 pacientes, falleció uno solo, que fue el paciente que rechazó ventilación mecánica, el ancianito que, como te digo, no quiso una ventilación mecánica. En general fue el único que nos fue mal, todos los otros les fue bastante bien, como ven, el que logra salir a esta altura le va bastante bien. Sobrecarga de volumen, en general teníamos una buena cantidad de pacientes, como les explicaba, hay muchos pacientes que llegan de fuera, nosotros somos muy estrictos, pero los que llegan de fuera uno tiene que manejar. Hubo pacientes incluso que los diuréticos no anduvieron bien, no fueron capaces de bajar la cantidad de volumen extracelular sobrepasado, que nosotros en general lo medíamos con radiografía de tórax, con medición de diámetro cava, ¿no es cierto?, y llene cava, y sobre todo también con ayuda, digamos, para ver cómo íbamos con el ProBNP. En algunos de ellos hicimos ultrafiltración nomás, agregando sobre el uso diurético. Además, la ultrafiltración tiene algunas ventajas, por ejemplo, si uno ultrafiltra, uno puede usar un poquito de solución de diálisis también escasa, poquito, 1 litro por hora, y con eso uno mantiene los electrolitos adecuados, que no es lo mismo que pasa con el diurético, digamos, que con el diurético uno claramente anda mucho más problemado detrás del magnesio, detrás del sodio y detrás especialmente del potasio. Trombosis en general, sabemos que es por el daño endotelial que ya explicamos. Nosotros decidimos anticoagular full a todos los pacientes que ingresaron a nuestro intermedio y UCI en general. Los pacientes que por lo menos necesitaban cánula nasal de alto flujo, todos fueron anticoagulados. Esto es absolutamente empírico, pero como bien les expliqué, no tenemos mucha evidencia y también es muy complejo empezar a plantearse, ¿tendrá TEP, no tendrá TEP? ¿Lo llevo al escáner, lo puedo sacar? ¿Qué tanto lo puedo mover? Los pacientes en hemodiálisis no los anticoagulamos por las razones que expliqué antes. Debimos suspender la anticoagulación en 2 pacientes que hicieron hemorragia digestiva. Uno tenía una úlcera duodenal activa y el otro una gastritis hemorrágica. No hubo fallecidos asociados a anticoagulación ni tuvimos ninguna complicación visible, digamos, lo revisamos bien siempre, y los pacientes en general se fueron a su casa con anticoagulante oral, los más severos, por lo menos 3 meses, y por 1 mes los anticoagulamos los moderados, digamos, los que son cánula nasal de alto flujo. Este fue un castigo total, en realidad, esto que viene ahora, el delirio, este fue un castigo, en realidad, sacar de ventilador mecánico a uno de estos pacientes es un castigo. Prácticamente todos los pacientes en ventilación mecánica, tuvimos 25, 24 tuvieron delirio. Y es un delirio importante, tú lo empiezas a despertar y el paciente se vuelve loco en el ventilador, no entiende razones, tú tratas de conversar con él para que te ayude a gastar sus fuerzas en respirar, pero ustedes más o menos entiendan, una persona normal como nosotros, con un pulmón normal, uno gasta el 3% de su actividad, de su capacidad muscular en respirar. Un cristiano que está en ventilación mecánica y que tiene que salir puede gastar el 50, el 60% de su fuerza muscular en respirar. O sea, si se pone a moverse para todos lados, no lo va a lograr. Es bien complicado eso, porque en general el delirio nos trajo hartas prolongaciones de la ventilación mecánica. Cuando usted prolonga la ventilación mecánica tiene más posibilidades de necesitar traqueostomía, tiene más posibilidades de infectar, tiene más posibilidades de un montón de cosas. Costó mucho sedar pacientes, hay pacientes que hay que usar 3 terapias, hay que usar propofol, hay que usar, ¿cómo se llama?, dormonid, y hay que usar también fentanilo para dormirlos cuando no puedes dormirlos, especialmente cuando están en pronación. Digamos. La gracia de la pronación es tener el paciente relajado y bien dormido, porque si no es una tortura para el paciente. Imagínense en 72 horas de guatita, digamos. Ni hablar del examen físico que uno puede hacer en esos pacientes, las complicaciones que se pueden producir, que se te puede correr un catéter, que se te puede correr un tubo, es súper complejo. En realidad la gente, me saco el sombrero para la gente de enfermería y para la gente, para los TENS y los kines, cómo han logrado ser muy diestros y muy duchos en dar vuelta a estos pacientes. Usamos traqueostomía en 10 pacientes, reintubamos en total 4 pacientes y recorrecciones por traqueostomía en 6 pacientes. O sea, que ustedes vean, reintubar no es una cosa fácil. A mí me tocó reintubar a una paciente de 80 años que hizo un escridor laringio cuando le sacamos el tubo y no hubo caso, no anduvo con adrenalina racémica ni con todo el manejo que hicimos. Así que tuvimos que reintubarla y la reintubación fue dificilísima, muy, muy difícil.
llegamos a 4 intentos, tapado entero, ¿sí? Por eso creemos que si no nos dio COVID ahí no nos va a dar nunca, gracias a Dios. Estábamos, por supuesto, tapados entero con todos los protocolos, pero de todas maneras, en esa época le teníamos terror a las reintubaciones, tuvimos que hacer 4, digamos, por favor, señor. La ventilación mecánica en general fue en 56% de los pacientes, 80% pronados. Los que no se pronaron, una que no pudimos y otros que no necesitaron porque llegaron en mejores condiciones. Sobrevivió el 72% de estos pacientes y murió el 28%, un hombre más que las mujeres. Las estadías que usaron, pacientes que usaron ventilación, las estadías que tuvieron, más de 30 días, fueron 11 pacientes, más de entre 15 y 39, y menor de 15, 5 pacientes. Cuando no tienen ventilación invasiva, obviamente las estadías son mucho menores. Esto es lo que revisamos. Algunas conclusiones de los cuidados que me pidieron, que se me ocurrió y que nos las discutimos con nuestros colegas. Esta situación patológica es muy distinta a lo que estábamos acostumbrados, prolongadísimas necesidades de apoyo ventilatorio, largas convalecencias por secuelas de todo tipo, especialmente respiratorias y neurológicas, un gran riesgo en los pacientes obesos, portadores de hipertensión y diabetes mal controlados, probablemente tienen SAOs ocultos. Aquí Estefanía capta más de eso porque está trabajando con el doctor Labarca en las secuelas. El SAOs oculto parece ser una de las cosas importantes. Este SAOs oculto en general se da en la gente que está en sobrepeso, y nosotros como país tenemos una deuda ahí porque cuesta mucho. Uno hace los estudios, tiene el estudio que el paciente tiene más de 30 apneas por hora, que eso es un SAOs grave, que hace hipertensiones con esto, y conseguir que le den el CPAP para dormir cuesta un montón, mucho. Al final depende de la parte económica más que nada. Eso creo que es una tarea pendiente que tenemos. El manejo de la volemia al límite, a nosotros nos pareció útil para mejorar la oxigenación, y varias literatura la apaña, digamos, evitando sobrecarga de volumen en un pulmón muy, muy inflamado. Ese manejo a veces es muy difícil con los diuréticos, y a veces tuvimos que usar ultrafiltración o hemofiltración veno-venosa continua para ayudar a pacientes que estaban muy pasados en la volemia. Y ese riesgo de injuria renal aguda obviamente es alto, y por eso hay que estar encima. Nosotros, afortunadamente, de nuestros pacientes que nosotros manejamos desde el principio, no tuvimos ninguno. Todas las necesidades que tuvimos fue gente que venía de otros hospitales. Se anticoagularon full todos los pacientes, esto es discutible, ¿no es cierto? Siempre uno lo puede discutir, pero en general nosotros tratamos de manejar todas estas complicaciones que, como ustedes bien saben, están descritas hasta bastante después de la salida de la UCI, incluso hasta 3 meses. Tuvimos las 2 hemorragias digestivas, que por eso tenemos que estar atentos a eso siempre. Un solo infarto, ¿no es cierto?, que fue un fenómeno trombótico, incluso este paciente estaba anticoagulado cuando le pasó esto. Y pese al empirismo, nosotros la seguimos creyendo y creemos que, esperando la evidencia, de todas maneras se apoya a aumentar la dosis a todo el mundo, en realidad, con los cuidados que hay que tener en los que tienen menos de 30 ml de clearance o los que están en diálisis. Nos queda mucho por aprender y por seguir luchando contra este flagelo, y muchas gracias por la invitación. No, doctor, muchas gracias a usted por, primero que nada quiero felicitarlo por la claridad de la charla, sobre todo para, claro, gente que no es de la comunidad médica, muy claro, muy ordenado. Yo quiero realmente felicitarlo, y por otro lado yo quiero felicitarlo porque ustedes junto al doctor Lastra y el doctor Labarca han sido no solamente relevantes en la parte médica, sino que han puesto también su esfuerzo para poder recolectar muestras y tratar de entender qué es lo que está pasando, así que eso realmente es muy valorable. Tenemos encantado de traficar muestras, me gusta, estamos traficando ahí, pero para todos lados. Sí, más encima era viaje Los Ángeles, Concepción, fue sí, pero ahí nos vamos a poner de acuerdo con el segundo proyecto, vamos a poner de acuerdo con Claudia, y estamos ahí viendo cómo lo hacemos. El balón de nitrógeno es bien especial, por decirlo menos. Esto no lo había conocido, he aprendido mucho gracias a ustedes, muchas gracias. Entre todos ahí nos apoyamos. Sí. Tenemos una pregunta de la doctora Valesca Ormazábal con respecto a cómo es el cambio o perfil en las presiones arteriales en los pacientes, considerando que el ECA2 es un modulador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero mira, en realidad hemos visto de todo. Hemos tenido pacientes que hemos tenido que apoyarlos de entrada, ¿no es cierto?, con drogas vasoactivas. En general, el apoyo con drogas vasoactivas se debe más que nada a la sedación profunda que le tenemos que dar a estos pacientes.
Si tú sedas profundamente a estos pacientes, lo que vas a lograr es borrar todos los reflejos, ¿cómo se llama?, simpáticos, que permiten ajustar la presión arterial. Entonces deja al paciente bloqueado desde el punto de vista neuromuscular, con fentanilo en bloqueo central, con sedación profunda con dormonid y propofol. Entonces, de alguna manera, eso los bloquea bastante y nos obliga a las drogas vasoactivas. Ahora, nosotros cuando recién partió esto con el doctor Labarca, me acuerdo, ideamos un protocolo así, flash, en un fin de semana, para ver qué pasaba con los pacientes que estuvieran usando inhibidores de la enzima convertidora o bloqueadores de angiotensina. Y la verdad, al principio yo, sobre todo unas pacientes de más edad que tenía yo en la consulta, les cambié, tanto en el hospital como en la consulta privada, les cambié el YECA o el ARA2 y me gané puras reacciones adversas nomás. Los viejitos estaban hinchados de piernas con el amlodipino, el nifedipino, y después empezó a salir literatura al contrario, digamos, que en vez de ser riesgoso esto, era bueno tenerlo bloqueado. Así que al final nuestro protocolo flash está en la basura en este minuto. No sirve para nada. Del punto de vista de los inhibidores de enzima convertidora, tenemos que saber que de alguna manera podríamos pensar que bloquear estos inhibidores de enzima convertidora, ustedes saben que la enzima convertidora, la ECA se puede bloquear en cualquier parte, como hemos aprendido, está en todos lados. Uno siempre se sabía la ECA renal, digamos, y uno se preguntaba por qué los pacientes en diálisis que no tienen riñón, uno les da un inhibidor de la ECA y les baja la presión. Y eso se debe a que la ECA es mucho más ubicua de lo que nosotros pensábamos. Ahora, creo yo que pensar en que bloquear la ECA pudiera ayudar no es una mala idea. Ahora, no sé si alguien ha hecho un trabajo y que yo revise, no hay ningún trabajo hecho. Hay unas proposiciones. Incluso se decía que las embarazadas al principio corrían riesgo por esto y ahora ya hay literatura por todo lo contrario. La literatura dice que las embarazadas están más protegidas por esta razón. Entonces, como te digo, hay muchas incertezas más que certezas con respecto a la ECA y con respecto al manejo de la presión en general. El paciente, uno sabe quién es realmente él cuando uno lo saca del ventilador y lo saca de la sedación. Para los pacientes que no se han sedado, los que están ¿cómo se llama? Con cánulo nasal de alto flujo, en general en pronovigil, esos pacientes en general son bastante normotensos, no son hipertensos en general, no hemos tenido hipertensos mayores, digamos, que tengamos que usar drogas, en general yo te diría excepcionalmente, no es lo frecuente. Eso, digamos que no hay, en ellos no hay, ¿cómo se llama?, la interferencia de la sedación. Después, tengo una pregunta con respecto a ustedes reciben a los pacientes y los logran sacar adelante. ¿Después tienen controles con ellos o el trabajo es tan duro que tienen que abocarse a los que vienen nuevamente y el que se salvó se verá? Mira, un error grave que cometimos con el primer paciente, que nosotros tuvimos el primer paciente de Los Ángeles en ventilación mecánica, era un hombre joven de 32 años. El hombre estuvo alrededor de 7 días en ventilación y a los 12 días estaba bastante bien, anduvo bastante bien. Él estuvo bien inflamado, pero después se desinflamó como hombre joven, en realidad no tenía, era un poquito gordito nomás, ese era todo su factor de riesgo. La señora que trabajaba en Santiago se lo pegó, digamos, eso fue más o menos, y la dama hizo una enfermedad mínima. El punto es que ese hombre nosotros lo dimos de alta rápidamente y no generamos ningún control con él en realidad, ¿no? Como que lo llamamos por teléfono después y estaba como bien deprimido. La otra cosa clásica es depresión, estos pacientes se deprimen mucho, muchísimo. Y este paciente en realidad quedó muy, muy débil del punto de vista muscular, no tenía fuerza, se deprimió más todavía. Ese paciente nos faltó, ahí fallamos. Pero ¿qué pasó? Los pacientes que son de Los Ángeles, que deben ser alrededor de un 35%, todos los demás nosotros recibimos de otros lados, nosotros lo hemos seguido. Hemos organizado un sistema para seguirlo, no solo telefónico, sino también presencial. Y hemos visto la mejoría. Pues hay un paciente que es chofer de MU de 37 años, y hizo un COVID gravísimo, en realidad hizo falla renal también, estuvo muy grave, ese hombre salió adelante. El primer control lo vi yo en mi consulta en silla de ruedas, el segundo control en burrito y el tercer control me da un saltito en el tercer mes, me dice, mire doctor, mire cómo estoy. Pero uno dice, claro, este gallo es joven, pero tuve una viejita también, una señora de 80 años, que también salió con traqueostomía ya, ¿sabes? Fue tremenda esa señora. No pensamos que iba a salir, de hecho con la hija que es de Concepción, la hija, la señora de acá de Los Ángeles, de hecho el marido de ella falleció en el hospital de esto mismo, también 80 el caballero. Con la hija de nosotros siempre le pintamos bien cada cosa, así que no nos puede tener más buena con que la viejita se salvó. Esa viejita vino al tercer mes, porque antes de eso no vino, porque se fue a Conce a hacer la convalecencia.
estuvo con kinesiólogo todos los días. Y la señora estaba mejor que todos los otros. O sea, los jóvenes que yo controlé, que han sido de los 45, unos 10 yo y unos 10 más de otro cardiólogo, que son los totales de Los Ángeles, la mejor que vi fue esta señora. Mire cómo me agacho, me decía, se agachaba y se subía los calcetines. Entonces uno se da cuenta que la rehabilitación es fundamental y el control posterior es fundamental, incluso en gente que hace patología leve en casa. Y eso ha sido una gran falencia, porque el sistema público no ha dado abasto para controlar a estos pacientes en forma presencial. Yo creo que las llamadas telefónicas son buenas, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo un examen, no es lo mismo revisar reflejos, no es lo mismo preguntarle, mira, ¿cómo te sientes? ¿En qué estás? ¿Te acuerdas de esto? Ahora, los pacientes que estuvieron en ventilación tienen una laguna de todo el periodo de ventilación 2 días antes y 2 días después, digamos, y todos salen deliriosos, absolutamente todos. Es muy difícil. Creo que uno solo no salió delirioso, uno de los 25 que tuvimos en ventilación. Y ese control posterior es súper importante, el que hicieron ustedes con el proyecto de ustedes, con el doctor Labarca, y yo también aporté con algunos pacientes, como 8 o 9, les mandé yo para allá. Fue muy bueno ver la parte de difusión de monóxido de carbono, fue muy bueno ver el test de caminata, muy bueno ver el escáner, muy bueno ver el activímetro y ver, sobre todo, buscar el supuesto SAOS oculto, que creo yo que es una de las cosas que más importante en esto del punto de vista de pronóstico de problemas que va a tener el paciente. Tengo una pregunta porque usted dice igual que le llegan pacientes de otros lados. Cuando se toman esas decisiones de qué paciente se va a otro lado, cuál se queda, ¿tiene alguna lógica o es solamente porque no queda cama? No sé si le llega Pues mira, yo creo que tratan de ser lo más cercanos posible. Siempre agotan el sistema público primero porque el sistema público se lo paga al sistema privado. Hay un sistema de ¿cómo se llama? Como score de gravedad del paciente que se llama GRD, que es el grupo relacionado a diagnóstico. Y eso, la insuficiencia respiratoria y la ventilación mecánica son el top one, digamos, de lo caro, lo más caro que existe. Entonces, claro, estos pacientes están 15 días en ventilación mecánica, la cuenta que le sale al sistema público, así por lo bajo de andar en unos 30, 35 millones por paciente. Así por lo bajo. Entonces, claro, y si lo tuviste que dializar entre medio, si entre medio le tuviste que hacer una traqueotomía, si tuviste que hacer alguna cosa más, un tubo pleural, nosotros tuvimos 2 mediastinos, no los anoté porque era poco, pero en cosas anecdóticas tuvimos 2 neumomediastinos. Están descritos, se manejan expectantes, nosotros los miramos y no les pasó nada, pero de repente un día tú examinás al paciente y está crujiente el paciente, está como papa frita, digamos. Qué raro esto, a eso le hicimos escáner. Nosotros no hacemos muchos escáneres de control, no nos gusta andar paseando a los pacientes, la verdad. A menos que haya algo, en este caso partimos corriendo, pensamos que los 2 pacientes pensamos que eran neumotórax y eran neumomediastinos. Tuvimos, por ejemplo, también otra disfunción neurológica no rara, 5 pacientes con disfunción vesical, hicieron vejigas neurogénicas. Y esos pacientes van entre un paciente de 37 años y uno de 88, 4 hombres y una mujer. Entonces uno dice, no es la edad nomás, algo más hubo aquí. No es, claramente. Ahora son pocos, pero si tú te pones a revisar, 5 a 10% en la casuística del mundo, ahí está la disfunción vesical. Claro, en algo debe molestar el prono, porque yo imagino lo que es tener, o sea, veía lo que hacían las pobres chiquillas para ordeñar la sonda cuando el paciente está acostado de guata. Ahora, si ese paciente pesa 120, 130 kilos, es más complejo. Porque esta es una enfermedad que se agrava no en los flacos. Ahora, respecto a todo lo de nuestra casuística, digamos, yo diría que la alocación de un paciente depende de la cercanía, depende de que esté agotado el sistema público y depende en general del que está de turno en gestión de cama. Nosotros hemos tratado de mantener siempre ventiladores desocupados en lo posible. Ahora estamos full, no nos queda ni un ventilador en este minuto. Pero cuando tratamos de mantener ventiladores desocupados, vamos usando lo que se llama el ventilador inteligente. El paciente, tenemos 4 ventiladores que son full para todo y tenemos 3 que son ventiladores un poquito más básicos. Esos básicos nosotros los usamos en los pacientes que van saliendo, ya ese paciente que ya no tiene un distrés, sino que ya le va quedando el delirio, le va quedando la broncoconstricción, le van quedando cositas que son más chicos, cambiamos el ventilador y se lo ponemos al que viene más grave, digamos. Le sacamos el jugo a los recursos, digamos. Nos prometieron 2 ventiladores nuevos, pero
tú sabes que ahora comprar ventiladores es difícil, digamos, nadie tiene, todos los que traen, los traen a millones, parecen todos Mercedes-Benz, digamos, entonces nos cuesta bastante, le ha costado mucho a la gerencia de la clínica cumplirnos en lo que nos prometió, digamos, pero en eso estamos. Muchas gracias, doctor. Tenemos la última pregunta de la doctora Ormazábal. Primero, ¿qué tan frecuentes son las alteraciones musculares? Y si la pérdida de memorias transitorias por recuperación, si son permanentes o después ellos vuelven a recuperar memoria. Mira, no lo tenemos tan tabulado porque como tú más o menos sabes, un tercio de los pacientes los pudimos controlar, los otros son de fuera. Pero dentro de los que pudimos ver, tienen lagunas, fíjate, tienen lagunas que a veces van recordando cosas y me conversan en la consulta, porque en general yo trato, los cito el primer mes y si andan bien los cito al tercer mes, pero generan una dependencia muy grande los pacientes. Se inventan una chica para venir, digamos, oye, doctor sabe que me pasó esto, quiero que me vea. Entonces, eso nos ha pasado a todos, digamos, porque el otro que controla pacientes, no todos los colegas de UCI hacen consulta, entonces es un cardiólogo, él es muy capaz y además empezó de hecho él fue el que intubó el primer paciente aquí en Los Ángeles, digamos, pero de alguna manera él está metido a fondo en esto y más o menos aplicamos el mismo protocolo. Pero del punto de vista de la memoria yo te diría que quedan lagunas, quedan lagunitas ahí, sobre todo en el periodo de ventilación, que la sedación es muy profunda. Y si tú me preguntáis, es mejor no acordarse que uno estuvo de guata tres días enteros sin poder moverse. Yo de repente hago biopsias renales en el hospital y ponemos a un paciente media hora, 20 minutos de guatita y ya te alegan los pacientes. Imagínate 3 días. El cronovigil también era una pelea continua. Nosotros tenemos unos cubículos bastante chicos, entonces cuando a las pacientes o los pacientes en cronovigil, cuando uno no se puede vestir y entrar cada vez que no se ponían en prono. Entonces yo le golpeo el vidrio y digo, ya, pues le aplaudo ahí, pónganse, dése vuelta. Y se ríen los pacientes y se ponen, pues uno tiene que ser un poco papá. Ahora, desde el punto de vista de las alteraciones de la fuerza muscular, yo te diría que todas son recuperables, se van recuperando de a poco. El paciente de 88 años, que fue nuestro máxima edad, que es un paciente, un guaso de rodeo, un hombre firme, muy simpático el caballero, y lo conocíamos mucho antes, en realidad yo era paciente mío de la consulta antes, y este hombre, el primer control llegó ya con burrito, y venía alegando porque tenía el burrito, y lo que sí, su disfunción vesical, alegaba por el burrito y por la disfunción vesical. Entonces yo le conversa a uno y le dije, mire, don Hernán, le dije, lo más importante es que usted vea que usted llegó con burrito. Aquí los jóvenes que llegaron a controlarse el primer control venían en silla de ruedas. Es recuperable, hay que hacer mucha quine, hay que trabajar mucho todo, pero es lento. Así como decir, los que salieron, los más graves que nosotros empezamos a tener y que empezamos a controlar fue de junio para adelante, esos que llevan 6 meses controlados ya están prácticamente normales. Pero los que llevan todavía entre 1 y 3 meses todavía están pagándola y todavía están con muchos problemas musculares, tremendo. Bueno, muchas gracias, doctor. Nuevamente le agradecemos por su realmente espectacular charla y por todo este tiempo que hemos podido discutir y nos ha contado un poco cómo ha sido su experiencia en esta pandemia. Muchas gracias a ustedes por invitar y espero que les haya interesado y felicitaciones por el curso porque creo que mientras más gente esté informada mejor y vacúnense, tengo mi vacunita recién puesta hace 2 horas y no me duele, así que no hay problema. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente expositor.